Seguimos en un tiempo bastante complejo en nuestra nación. La cifra de fallecidos se ha elevado a casi 3.000. Los que saben de estadística saben que esos 3.000 son los registrados, los que han llegado de manera objetiva. Eso hay que multiplicarlo generalmente por 3, por los que no llegan a ser registrados. Estamos hablando de una cifra de casi 10.000 personas, aproximadamente, que es más o menos la cifra de las personas que han fallecido en nuestra nación después de este miércoles 24 de junio. Y hay muchas frases que dicen que después de ese miércoles 24 de junio ya nada es igual. Y de una forma u otra tiene sentido, porque todo un colectivo vivimos, de una forma u otra vivimos el terremoto. Y esto ha quedado en nuestros corazones, ha quedado en nuestros recuerdos. Pero hermanos, de manera hermosa, hemos visto cómo un pueblo ha respondido en amor, en misericordia, cómo Dios se ha glorificado a través del pueblo venezolano y un pueblo que está en crisis económica, comprando sardina, comprando pañales, comprando papel higiénico, comprando medicina, comprando agua. Un pueblo se abocó a la calle para donar, para ayudar. En esta magnitud de ayuda no se había visto antes en Venezuela. Muchos negocios, como les decía, se quedaron vacíos en algunos productos que fueron muy cotizados, como el agua mineral, como los AINES, diclofenac, acetaminofén. Muchas farmacias se quedaron vacías. Y esto habla de el hermoso corazón del pueblo venezolano. Y por eso nosotros pudiésemos decir, bueno, Dios tiene un propósito especial con Venezuela. Pudiésemos decir, mira, sí, pueden venir grandes cosas para Venezuela. Pudiésemos hacer ciertas injerencias. Lo que sí vemos objetivamente es que aún en medio de tanto dolor, aún en medio de tanto desastre, siguen viéndose milagros, como por ejemplo, más de 20 personas encontradas después de 8 días, todavía vivas. Y cosas como esa, niños de meses vivos en los escombros, milagros y milagros se han visto día tras día, porque la cifra de fallecidos, hermanos, pudo haber sido muchísimo más alta. Estábamos preparados para una cifra mucho más trágica. Para lo preparados que estábamos, la mortandad debió ser más alta, pero Dios en su misericordia, aún en medio del terremoto, vimos su mano. Y surgen ciertas preguntas, surgen ciertas, no preguntas, sino afirmaciones. Hay gente que se hace preguntas, pero otros que tienen la osadía de aseverar cosas. Y una pregunta muy común ¿es el terremoto o fue el terremoto un castigo? ¿Fue el terremoto juicio de Dios? Porque ese día, vamos a decir casualmente, estaban celebrando una fiesta que sabemos que los que hemos visto la fiesta, los que hemos estudiado esa fiesta, sabemos que es una fiesta totalmente pagana,
donde se ve un sincretismo. ¿Cuál es el sincretismo? Yo les comenté una vez que yo fui a una fiesta de esas como investigador musical. Empieza en la iglesia con una misa, después de la misa entran y hacen una simulación de que se roban al santo, y a partir de que ellos interrumpen la misa y se roban al santo, empieza una cofradía, empieza como una procesión en donde lo que se ve es excesos, alcohol y una cantidad de aberraciones en marco a la idolatría. Eso estaba sucediendo el 24 de junio. Bienvenidos, mis hermanos. Eso estaba sucediendo el miércoles 24 de junio. Una fiesta pagana que se celebra en nuestro país. Ahora, hermanos, tenemos que tener cuidado con las aseveraciones que hacemos, porque automáticamente muchos evangélicos dijeron: agarren para que sigan bailando tambor. Ahí tienen juicio divino. Dios es un Dios celoso. Y uno se queda, oye, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que Dios mandó el terremoto y que Dios mató a toda la gente que mató, incluyendo a niños, justos y pecadores. Dios los mató por culpa de los que estaban tocando tambor. Eso es lo que estamos diciendo entre líneas, hermano. Cuando yo digo, agarren para que sigan juicio de Dios, yo estoy diciendo y generalizando que todo el suceso profundo y traumático, ojo, y yo no quiero que nadie se sienta atacado porque más de un evangélico yo vi que lo puso. Y no lo estoy diciendo por alguno en específico. Y si lo estoy diciendo por alguno es por los pastores y por los líderes que lo hicieron, no por ustedes, hermano. Por los líderes que enseñan esto de manera irresponsable. Por los que nos han enseñado esto. Y que de manera automática nos ponemos como fariseos a señalar. Si usted lo hizo, no se sienta atacado. No lo estoy diciendo por ustedes, de verdad que no. Pero a ustedes se lo estoy diciendo para que usted y yo seamos edificados. Amén. Porque surgen preguntas. ¿Dios está castigando a Venezuela? Bueno, sí, es que en Venezuela ha habido mucha brujería. Otros dijeron, esto es un juicio por la idolatría y brujería. ¿Escucharon eso? Otros se atrevieron a decir, Dios está purificando. Wow, hermanos. Tú sabes lo que estás diciendo. O sea, estás diciendo que, o sea, bueno, sí, Dios en su soberanía puede hacer cosas. O sea, pero ¿desde qué teología? ¿Desde qué base bíblica estamos haciendo esas aseveraciones? Sin importarnos lo que implica en las familias, en los cristianos, en los pastores que les cayó la iglesia encima. ¿Qué estamos diciendo? ¿Por qué si fue Dios? Es otra pregunta. Hay gente que automáticamente sí fue Dios. Pero ¿por qué si fue Dios? ¿Por qué no puso la mano en los techos de las iglesias para que no se cayeran? Si fue Dios, ¿por qué nada más no se hundió en las partes donde estaban bailando tambor?
Si era un castigo para los idólatras, ¿por qué nada más la casa de los idólatras no se cayó? Dios es todopoderoso. Si fue Dios, Él no pudo dirigir el castigo. Son preguntas, ¿no? Son preguntas que surgen y yo quiero que hoy seamos responsables y veamos desde la teología, desde la postura bíblica, en qué lado estamos. Y como primer punto, esa fue la introducción, ¿oyeron? Como primer punto es preguntarnos desde cuál óptica estoy viendo lo ocurrido. Es decir, desde qué postura estoy viendo lo que ocurrió. Porque hay una postura que es desde el odio y la venganza. O sea, hay cristianos que desde el odio y la venganza por el mal que nos han hecho, por toda la brujería, por toda la idolatría, desde ahí están viéndola. ¿Sí? Esa es una postura, desde ahí, desde el odio. Desde la venganza. Muchos están viendo el suceso desde el odio y la venganza. Y se refleja como lo dicen, como hablan, como publican en sus estados, como atacan a la gente. Ah, tú estás viendo la tragedia desde el odio, desde la venganza. Otros nos hemos puesto en el papel del juez y estamos viendo la tragedia desde el papel del juez, señalando y diciendo, eso fue por tal o cual cosa. Yo los sentencio culpables. Ahí tienen su castigo. A lo mejor no tienen ese odio, pero se ponen en un papel de juez y señalan y dicen, mira, es una sentencia. ¡Pum! Lo firmo. Oye, pero ¿quién te dio a ti la capacidad? Bueno, los espirituales juzgarán el mundo. Eso no quiere decir eso, hermano. No descontextualices un texto para ponerte en un papel que solo le corresponde a Dios. Otros están desde el papel del cristiano que perdió su casa. ¿Cuál es el papel? Si nos ponemos en el papel del cristiano que perdió todo, del cristiano que perdió su casa, ¿cómo cambia la óptica? Si yo como cristiano perdí todo, hermano, ¿cómo cambia? Señor, me castigaste por los demás. Cambia la óptica. Las preguntas son más profundas, las preguntas son más complejas. Y hay cristianos que perdieron todo, hermano. Tenemos que, ¿desde qué punto lo estamos viendo? Mi hermana que perdió a su hijo, hermano. Nuestra hermana que perdió a su hijo, ¿desde qué óptica lo está viendo ella? Y cuando usted y yo nos ponemos en el papel de ella, ¿cuántas preguntas nos llegan? ¿Cuántas preguntas nos podemos hacer? Y antes de aseverar o asegurar cosas, yo le invito a que pensemos en todos los panoramas y veamos desde qué óptica yo estoy haciendo un juicio, desde qué óptica yo estoy opinando. Realmente es la óptica bíblica, porque eso es lo otro, que agarramos textos súper fuera de contexto y decimos que es desde la óptica bíblica. Los niños que perdieron a sus padres, que se congregaban en iglesias, que han escuchado que Dios es amor y hoy se encuentran sin padres. ¿Cuál es la óptica de estos niños? ¿Cuál es la visión de lo que pasó de esos niños? Que se sienten desamparados, que se sienten inestables, que se sienten inseguros,
¿Qué preguntas le podrán hacer ellos a Dios? ¿Usted se ha puesto desde los zapatos de esos niños? ¿Usted ha visto el terremoto desde la óptica de los niños huérfanos? El esposo que salió diciendo que perdió a toda su familia. Y los que somos esposos nos podemos poner en ese zapato y decimos, wow, qué difícil, hermano. Qué difícil. Si es un castigo de Dios, como les dije hace rato, ¿por qué no simplemente de manera sobrenatural se dirigió el castigo? Algunos a lo mejor dicen, bueno, en Miraflores. Sí, porque hay gente que tiene ese odio, ¿no? Hay gente que tiene ese odio con Miraflores. Vamos a suponer en Miraflores. ¿Por qué no se tragó Miraflores? ¡Guau! Nada más. ¿O por qué no se tragó a los puntos en donde había la brujería? Si fue un castigo de Dios. ¿Dios podía hacerlo de esa manera? Si era un castigo de Dios, Él podía hacerlo de esa manera. Él es soberano. Pero no lo hizo así. No fue así. Entonces tenemos que empezar a preguntarnos cosas. Porque hay otro argumento, y es el punto que a continuación vamos a exponer, y es que fue un castigo o fue un juicio de Dios por la idolatría. ¿Por qué? Partimos desde la posición de que Dios es un Dios celoso. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios celoso? ¿Cuántos saben que Dios aborrece la idolatría? O sea, yo en este punto no estoy a favor de la idolatría. O sea, no quiero que tampoco se confunda eso. O sea, yo no estoy diciendo que está bien bailar San Juan y tocar San Juan y hacer un sincretismo pagano. De paso le dicen que San Juan es un negrito que ellos sacan, realmente es el nombre, pero detrás está una entidad africana que ellos pusieron San Juan para que los católicos lo aceptaran en su tiempo e hicieron el sincretismo. Pero realmente no es San Juan Bautista, al que ellos dicen. No, ahí detrás hay una representación de un ente africano. Supongamos que es San Juan Bautista y San Juan Bautista está quemado por el sol. ¿Realmente es una práctica correcta adorar a San Juan y todo lo que se hace allí? No. O sea, sí es un culto pagano, sí es idolatría, sí está mal. Ahora, nosotros partimos desde la teología de que, bueno, Dios es un Dios celoso, Dios es un Dios yo no sé cómo, Dios aborrece la idolatría. Sí es verdad, pero ojo, ya va. Yo creo que en algunos momentos se nos cruzan los cables de los pactos. Se nos cruzan los cables de los pactos, el antiguo pacto se pasa para el nuevo y de repente creemos que Dios está como en el antiguo pacto juzgando a su pueblo Israel. ¡Epa, ya va! Dile a tu vecino, no estamos en el antiguo pacto. ¿Por qué es importante que usted le diga eso a su vecino? Porque a partir de ahí y de entender que muchas cosas sucedieron como sucedieron porque estaban en el antiguo pacto y que ahora bajo el nuevo pacto las cosas han cambiado en Cristo Jesús. Que Dios sigue rechazando la idolatría, pero ahora está claro que hay salvación en Cristo y todos los demás ya han sido condenados, hermano. Dios necesita condenar a los que ya están condenados. Ya han sido condenados. Ya todo eso ha sido condenado. Y todos compareceremos ante el tribunal del Señor. Todos estaremos en el juicio del trono blanco. Todos, bueno, todos no. Algunos están,
estarán en el juicio del trono blanco, otros estaremos en el tribunal de Cristo. Para los que creemos que es una diferencia, hay unos que dicen que es un solo tribunal. Bueno, eso es escatología. Lo cierto es, mis hermanos, es que la salvación está en Cristo Jesús. Y en Él no hay condenación, en Él hay libertad. Ahora, no está el pueblo de Israel, que el Señor castigaba por desobediente, que el Señor les mandaba plagas, que el Señor les mandaba. Eso era en el antiguo pacto. Si hay alguien que el Señor tiene que mandarle terremoto y castigarlos para que aprendan, sería el Israel presente. ¿Y quién es el Israel presente? La iglesia. El Israel presente, el pueblo de Dios hoy, es los que están bajo la gracia en Cristo Jesús. Entonces, si nosotros cruzamos los cables, crúcenlos bien. Si vamos a cruzar los cables de los pactos, crúcenlos bien y entendamos que entonces los que merecemos castigo y que el terremoto nos hubiese caído, es en las iglesias en donde se están haciendo las cosas como no se deben hacer. En las iglesias en donde hay idolatría. En las iglesias donde hay sincretismo. En las iglesias donde no se está predicando el evangelio, sino que se está predicando algo raro. En las iglesias donde se está desobedeciendo. En las iglesias donde se están desviando. ¿Hay iglesias así? Y que Dios me perdone, Señor, perdóname, y ustedes también. Pero el terremoto, según esa postura, tuvo que haber derribado a las iglesias que están fuera del perol, que están fuera de orden, a las iglesias que están en desobediencia. Porque si creemos que Dios entonces es un Dios castigador, es un Dios que está allí inquiriendo, es un Dios celoso, sí, pero ¿con quién era celoso? Con su pueblo. ¿Quién es su pueblo hoy? La iglesia. Entonces a veces se nos cruzan los cables de una manera. ¿A quién entonces Dios debe jugar con? A su iglesia. Pero estamos bajo la gracia, tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Señor Jesús que es un abogado que intercede por nosotros. Ojo, pero sí vamos a ser juzgados igual, ¿oyeron? Ya hay un pago. De hecho, muchos que están dentro de la iglesia ya tienen su pago porque no son salvos y van a la condenación eterna. Hermanos, textos como, voy a agarrar un solo texto. Jeremías 44, del 3 al 6. Ellos provocaron mi enojo con toda su perversidad. Quemaban incienso y rendían culto a otros dioses, dioses que ni ellos, ni ustedes, ni ninguno de sus antepasados conocieron. Una y otra vez envié a mis siervos, los profetas, para rogarles, no hagan estas cosas horribles que tanto detesto. Pero mi pueblo no quiso escucharme, ni apartarse de su conducta perversa. Siguieron quemando incienso a esos dioses. Por eso, mi furia se desbordó y cayó como fuego sobre las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que hasta hoy son ruinas desoladas. Entonces la teología loca de eisegesis, de mala interpretación, te dice, en donde dice, en el versículo 5, en donde dice mi pueblo, usted va a decir Venezuela. Vamos a ponerlo así. Pero Venezuela
no quiso escucharme ni apartarse de su conducta perversa. Siguieron quemando incienso a esos dioses. Por eso mi furia se desbordó y hasta hoy están en ruinas. Wow, es una profecía para Venezuela. Con razón vino el terremoto, porque Venezuela no quiso apartarse. Hermano, eso no es para Venezuela. Eso es para el pueblo de Israel, que una y otra vez estaban desobedeciendo, que una y otra vez volvían a la idolatría. En este contexto se dice que adoraban a la diosa Venus, la misma Artemis, si no me equivoco. Adoraban a dioses y se volvían su corazón a la idolatría, y el Señor los castigaba. Repítele a tu vecino: antiguo pacto. Antiguo pacto. Israel del antiguo pacto. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque en el nuevo pacto sí hay condenación. Pero no es así. Porque si tú te pones a sacar cuenta, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Yo creo en Cristo Jesús, yo no estoy bajo condenación. Pero ahora mi casa se cayó producto de una condenación. Pero yo no estoy bajo condenación. ¿Por qué se me cayó la casa? Si yo no estoy bajo condenación. ¿Por qué se me murió mi hijo? Si yo no estoy bajo condenación. ¿Por qué se me murió? No cuadra esta teología. No, porque es que no fue por condenación. No fue por juicio. Ya vamos a ver por qué fue, según mi apreciación teológica. ¿Ok? Si usted tiene una mejor postura bíblica, más adelante me la puede compartir. No aquí, me puede mandar un mensaje. Yo le doy un número para que me lo mande, no al mío. Hermanos, fíjense algo. Y así como este texto, todos los textos que usaron los evangélicos para condenar la idolatría y hablar de que Dios es un Dios celoso, todos son del antiguo pacto. Ojo, yo no digo que del antiguo pacto no se extraigan los principios divinos. Claro, hay principios divinos que son eternos, que están en la palabra del Señor y están en el antiguo pacto. Pero el contexto y entender la aplicación de las formas de lo que ocurría es muy importante. Porque si no, entonces estamos mezclando cosas y tenemos un desastre de teología en la cabeza. Por eso hay tanta confusión, hermano. Porque mezclamos una cosa con la otra. Ya vamos a ubicarnos. ¿Qué está aquí? ¿Qué está sucediendo? Sí, Dios sigue aborreciendo la idolatría. Y en el Nuevo Testamento, Él exhortó a los idólatras dentro de la iglesia. Ahora, pregunto, ¿hubo desastres y plagas en la iglesia de Corinto? Hubo terremotos, plagas, se les convirtió el agua en sangre. Llegó el ángel de la muerte y los tocó por tener a un hombre que se acostaba con la mujer del papá dentro de la iglesia, consintiéndolo. O sea, ellos recibieron el castigo tipo antiguo pacto en Corintio. ¿Aló? No, ¿verdad? ¿De dónde sacamos esa mezcla entonces, hermano? ¿De dónde sacamos esa postura, esos cables cruzados?
de la eisegesis, de la mala interpretación bíblica, de los líderes que se levantan a hablar cosas sin sentido, de los profetas falsos que dicen cada tontería y la gente dice amén. Porque si no concuerda con la teología bíblica, hermanos, si no concuerda con lo que Dios dice, si no concuerda con la postura de Dios en su palabra, puede sonar muy bonito, puede sonar muy espeluznante, puede sonar muy interesante. ¡Wow! Pegó algunas cosas. Mira, esa era una profecía de verdad, pero no concuerda con la palabra. ¿A quién le creemos entonces? ¿Al profeta que pegó dos cositas? ¿O a la palabra de Dios que permanece para siempre? ¿A quién le creemos? Voy a preguntar para cerrar este punto. ¿Estamos en el antiguo pacto o en el nuevo pacto? ¿Quién es el pueblo de Dios hoy? Diga la iglesia. Entonces, si nosotros creemos que Dios todavía juzga de esa manera, ¿quiénes deberían ser consumidos cuando andan en idolatría? La iglesia. ¿Está ocurriendo eso? ¿Cuántos terremotos dentro de las iglesias deberían ocurrir entonces? Cuando se monta alguien a ministrar en pecado, cuando se monta alguien a ministrar en doble vida, cuando un predicador dice cosas que Dios le dijo y realmente no, Dios no le dijo nada. ¿Cuántos terremotos? Hermanos, viviéramos en terremotos. Entonces, pero esos mismos que andan en esas locuras dentro de las iglesias son los que se levantan a señalar y decir, eso fue juicio de Dios. Sin vergüenza, si no te ha matado a ti, que dices cada loquera, que debe ser el ejemplo, que debe ser el juzgado, porque nosotros somos el pueblo de Dios hoy. ¿Cómo extendemos el juicio a los que ya están condenados? Porque eso es y esta es la parte difícil, ¿no? Hermanos, si no están en Cristo, la condenación ya está sobre ellos. O sea, si hay una idolatría que el Señor hoy va a castigar de esa manera, repito, es dentro de la iglesia, porque todos los demás ya tienen una condena sobre ellos. O sea, ¿tiene sentido que el Señor cele a alguien que le pertenece al diablo? Que ya está bajo condena. O sea, yo no estoy a favor de la idolatría, pero ellos ya están condenados. Eso es lo que quiero que entendamos, o sea, que saquemos y diferenciemos los dos pactos. En este nuevo pacto, los que están en Cristo tenemos vida eterna, los que no están en Cristo ya están condenados. Por eso nosotros los que estamos en Cristo tenemos que esmerarnos, esforzarnos, como forzándoles a entrar, predicar el evangelio de la reconciliación, porque entendemos que ellos están condenados y nosotros sabemos que en Cristo pueden tener la libertad, pueden tener la plenitud, pueden ser liberados. Por eso nosotros tenemos que predicar el evangelio, para que con la predicación del evangelio y el Espíritu Santo, que es quien convence, puedan muchas personas, conforme a la voluntad de Dios, ser rescatados de la muerte eterna. Pero ya están condenados. ¿Sí vemos cómo se desmonta esa postura? ¿Sí ven cómo se desmonta esa postura del juicio por el tambor? ¿Sí me explico? ¿Hasta aquí? ¿Qué dijo Jesús al respecto? Vámonos a Lucas 13. Y en Lucas 13 vamos a ver algo interesante.
Vamos a leer del 1 al 5. Lucas 13, del 1 al 5. En aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús les respondió: ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán, a menos que se arrepientan. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán, a menos que se arrepientan. Vemos dos sucesos donde el Señor como que discrimina: ya va, pero ustedes creen que ustedes son más santos que los que murieron en Galilea. O sea, eso es lo que ustedes me están diciendo, que porque aquellos murieron en Galilea, ellos son pecadores, y ustedes creen que se van a salvar. O sea, que ellos no tienen nada que ver con esto. Arrepiéntanse, porque si no, igual van para el infierno. Eso es en versión Ángel Blanca hoy. ¿Sí? Y los 18 que murieron cuando les cayó la torre de Siloé encima, ¿ustedes creen que fue castigo de Dios? O sea, que los demás de Jerusalén son menos pecadores que esos 18. Arrepiéntanse. Están bien pelados. Arrepiéntanse, porque si no, igual van para el infierno. ¿Sí ven el Señor Jesús abordando dos desastres no naturales, dos tragedias, dos sucesos donde grupos de personas murieron y los religiosos querían dársela de que no, bueno, ellos murieron por pecadores? Ya va. O sea, que los demás no eran pecadores. O sea, que tú crees que tú vas para el infierno si no te arrepientes. De una manera u otra el Señor dijo: mira, eso no tiene nada que ver con la condenación. Esos fueron hechos aislados. Pero lo que realmente salva es el arrepentimiento. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús ahí. Sí, introduciendo el nuevo pacto, hermanos, de cómo es la condenación y cómo es el castigo. El Señor Jesús introdujo. ¿Sí lo ven con claridad allí? No, ustedes me tienen asustado. Porque hay como 4 que están diciendo amén y los demás están así como gallina mirando sal. ¿Saben cómo la gallina mira sal? Así como de reojo, así como que. Hermanos, si vemos cómo el Señor juzgó un proceso de catástrofe y lo que es la condenación y lo que se necesita. ¿Sí lo vemos? Amén. Bueno, ya hay 5 más, gloria a Dios. El llamado es al arrepentimiento, hermanos. El llamado es al arrepentimiento. Es necesario arrepentirse, es decir, volverse de sus malos caminos. Para esto es necesario reconocer a Jesucristo como el Salvador. Para esto es necesario nacer de nuevo para ser libertados de la condenación eterna. En el nuevo pacto tenemos que tener claro eso. Esta es la condenación, hermano. Hay salvación y hay muerte eterna. Ya han sido condenados, entonces no emitamos otro juicio. Bueno, que sí, que hay naciones que están bajo maldición porque son súper idólatras, porque son súper, bueno, esa gente que vive en eso, ellos acarrean sus propias maldiciones, ellos acarrean porque están bajo las tinieblas y ahí viven en tiniebla. ¿Y quién vive en tiniebla bien? No, eso es maldición automática, pero decir que es que Dios les está mandando algo específico, ya ellos están en maldición.
Y hay principios ya espirituales, hay otro tipo de principios. Bueno, hay principios de prosperidad, principios de salud, principios que no se desatan sobre ellos. Pero bueno, pero es que están bajo maldición. Bueno, lo espiritual, pastor, que opera cuando yo veo un muñeco de esos. Sí, pero es que está vencido en Cristo Jesús y el que está en ti es mayor que el que está en el mundo. Entonces nos hacemos unas guerras espirituales que ya Cristo las venció. No, porque es que yo sentí el olor y cuando yo pasé ese olor se me metió por la nariz. Yo tuve que reprenderlo porque después me dio una sinusitis. O sea que el diablo tiene más poder sobre tu nariz que Dios. El diablo tiene más poder sobre el cuerpo de esa gente que el mismo Dios. Porque no, tengo un dolor de rodilla, no, pero eso fue el diablo cochino que me agarró la rodilla. Y no, porque yo no sé, ¿qué es eso, hermano? O sea, tu cuerpo no le pertenece al Señor. Ya Dios no pagó por ti, ya Dios no venció, ya tú en Cristo no eres más que vencedor. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. Y no me estoy desviando. Lo que pasa es que esta postura espiritista, evangélica, es esa postura que está diciendo esas locuras. Porque tiene una mezcla rara, teológica, espiritual, demonológica, yo no sé qué rayos es eso. Pero no es bíblico. No es bíblico. Y el Señor lo juzgó y lo dijo, mira, no es así. En Mateo 24, y vamos a ver ahora en este punto, si no es un castigo de Dios, entonces ¿qué es, hermano? ¿Qué es entonces? Si no, bueno, pastor, vamos a creerle pues, no fue un castigo de Dios, entonces ¿por qué vino ese terremoto tan fuerte? Bueno, según las teorías conspiracionistas, podemos decir muchas cosas. No, pero yo voy a hablar de la Biblia, hermano. Yo no me voy a meter para las teorías conspiracionistas. En Mateo 24, y mire que hay teorías, hermano, pero ese no es mi tema, ni me compete ni siquiera. Versículo 3 al 7. Más tarde Jesús estaba sentado en el monte de los olivos. Cuando llegaron los discípulos le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy el Cristo y engañarán a muchos. ¿Eso ha pasado? Ok. Versículo 6. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras. ¿Eso ha pasado? Pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación. ¿Eso ha pasado? Reino contra reino. Habrá hambre. ¿Quiénes tienen hambre? Ahí tenemos unos cachitos. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Yo sé que a nosotros nos agarró de sorpresa, hermano. Imagínense, nosotros estamos en la célula, en la casa de restauración. Nosotros estamos en casa de restauración, claro que nos agarró de sorpresa. Pero en línea general, como cristianos, cuando nos pregunten, ¿pero por qué suceden los terremotos? Mateo 24. El Señor lo dijo. El Señor dijo que iba a ser parte de las señales antes del fin. Amado hermano, estamos en la recta final. Las señales se están cumpliendo. Cristo viene pronto. Las señales se están cumpliendo.
No es que Dios lo mande. No, es que es parte de las señales de lo que va a ocurrir antes del fin. Las guerras las manda Dios. De sus propios corazones, dice la palabra, surgen las guerras, surgen esos pleitos. Ahora, ojo, yo sé que en la soberanía estamos buscando explicaciones puntuales, porque en la soberanía de Dios conoce todas las cosas, por supuesto. A Él no se le escapa nada de las manos, porque en su soberanía Él todo lo sabe. Ahora, buscando la explicación puntual, vemos que es parte de la profecía de las señales antes del fin. Se están cumpliendo las señales, hermanos. ¿Hubo ese día terremoto solo en Venezuela? ¿Dónde más hubo? Escuché como en 2 países más. Como 5, imagínense, casi que simultáneo, como 5 países tuvieron terremotos. ¿Será que estaban bailando San Juan la gente allá también? Pues porque si es culpa de los sanjuaneros, debe ser que los japoneses, yo no veo un japonés tocando tambor, hermano. Ellos tienen otro tipo de idolatría, pero tambor. A lo mejor estaba un venezolano. Bueno, es verdad, los venezolanos están regados por todo el mundo. Puede ser eso. No, hermano, hubiese temblado en toda la tierra porque los venezolanos estamos regados. O sea, lo que yo quiero que veamos entonces y vayamos construyendo argumentos bíblicos, lógicos y bíblicos, de tener una especie de respuesta y que en cosas que no sepamos, mejor nos quedemos callados. En cosas que no sepamos, mejor nos quedemos callados y hablemos de lo que sí sabemos. Señor, Él es mi amparo, Él es mi refugio. Eso fue lo que yo hice, hermano. Yo veía a los pastores, no, eso fue juicio de Dios. No, sí, Ángel, ¿qué opinas tú? No, porque justamente estaban tocando los tambores y decían, yo no sé qué, eso fue juicio. Y yo, bueno, hermano, yo vi allá a la familia sufriendo. Bueno, Salmo 46:1, hermano, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza. Él es mi pronto auxilio en medio de la tribulación. Bueno, Señor, vamos a ministrar, vamos a orar. Porque uno se pone a estar haciendo injerencia de cosas que no tiene la certeza. Mejor nos callamos. Porque no estamos llamados a eso, hermanos. Ahora, hermano, esa es una de las razones por las que yo digo, ¿por qué ocurrió el terremoto, hermano? Porque es parte de las señales. Es parte de las profecías, de las señales antes del fin. Y número 2, del por qué, según mi postura bíblica, vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo corruptible. Vivimos en un mundo que ha sufrido a causa del pecado. La creación está sujeta a vanidad. Dice Romanos 8, 21 y 22. La creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia, como si tuviera dolores de parto. ¿Serán los desastres naturales parte de la consecuencia de que la creación está sujeta a la muerte y a la descomposición? La creación está sujeta a la vanidad y gime como si tuviera dolores de parto, y hay una postura que habla de un cielo nuevo, una tierra nueva, de una renovación, y uno dice, bueno, eso es lo que está gimiendo para que cuando ocurra la transformación de los santos, la tierra quiere ser liberada de esta descomposición, pero no va a ocurrir sino hasta que Cristo venga de nuevo. Y mientras tanto la tierra sigue sujeta a la vanidad.
La tierra está viviendo las consecuencias del pecado. Y podemos decir, hermano, cambios climáticos, la capa de ozono y una cantidad de cosas que los ecologistas pueden explicar mejor. Toda la descomposición que nosotros, producto del pecado y producto del egoísmo, hemos causado mucho daño al planeta Tierra. Más todas las industrias petroleras, más todas las industrias que se dedican a explotar mineras. O sea, la tierra está sufriendo. Pero es que está sujeta a vanidad. No está en el estatus original cuando Dios la creó. Ahora tendrás que labrar la tierra. ¿Qué ocurrió allí? Antes del pecado, Adán no tenía que labrar la tierra. Después del pecado, ahora vas a tener que labrarla con el sudor de tu frente. Ocurrió un cambio en la tierra. Entró bajo la maldición del pecado. Entonces, cuando ocurre un tsunami, Dios nos guarde, porque dice que estos dos terremotos ocurrieron de una manera que fácilmente se pudo haber provocado un tsunami, pero la forma de cómo se movió nos salvó de un tsunami. Si se hubiese movido de otra manera, con la misma intensidad, pero de otra manera, hubiese provocado un tsunami. Nos salvó la forma de cómo se movieron los dos terremotos. Ocurre un tsunami. Ocurren, díganme, fallas naturales. Maremotos, inundaciones, deslaves. Bueno, eso estamos nosotros. Huracanes, tormentas eléctricas. Y pare usted de contar. Ah, es Dios que está castigando, hermano. Epa, es la tierra que está en descomposición. Es la tierra que está bajo maldición. Es la tierra que está sujeta a vanidad. Es la tierra que no ha sido renovada. Es la tierra que está sufriendo a causa del pecado. Es la tierra que está con dolores de parto. Ah, que todo esto entra en la soberanía de Dios. Todo entra en la soberanía de Dios, hermano. Nada se le escapa a Él. Pero decir que fue Él específicamente que agarró y castigó, es una teología vacía que no concuerda con la teología bíblica. Amado hermano, por el contrario, debemos levantarnos a orar. En vez de estar juzgando y diciendo cada estupidez. Hermanos, porque es que un cristiano que está señalando y que está diciendo cosas sin importarle su hermana que acaba de perder a su hijo. Epa, cuidado con lo que estás diciendo. Sin importarle las familias del pastor que le cayó la iglesia encima, los hermanos cristianos que perdieron a sus hijos, los hermanos cristianos que perdieron a sus madres, y los no cristianos también, todos los venezolanos que están sufriendo este momento. En vez de nosotros aprovechar para ministrar de paz, ministrar de amor, nosotros nos paramos desde una teología loca a decir cualquier cosa. ¿Qué estamos predicando, hermano? Que Dios los mató a todos, para que sean serios. Eso es lo que estamos predicando inconscientemente. Entonces seamos. Es una forma más bonita de decirlo, ¿verdad? Usa el raciocinio, hermano.
y usa la palabra de Dios exegéticamente, no eisegéticamente. No agarres textos con pinza. Ubícalo en el contexto, a quién él estaba hablando, por qué lo estaba diciendo. Epa, ¿será que eso aplica tal cual así? ¿O estamos en otro pacto? Y desde el nuevo pacto, usted y yo que somos embajadores de la verdad, desde el nuevo pacto, usted y yo que somos ministros de la reconciliación, usted y yo que somos ministros de la paz, llamados a portar paz, llamados a fortalecer, a consolar, a ser usados por Dios para restaurar, para hacer la sal de la tierra, para hacer la luz del mundo. En este momento de tanta oscuridad, levantémonos como iglesia con la identidad que Dios nos ha dado, a promover la restauración de Venezuela, a promover la sanidad de Venezuela, a orar, a clamar, a interceder, a acompañar al que está afligido, porque el Espíritu Santo que está en usted le va a usar y nos va a usar para fortalecer y restaurar muchas familias que están caídas. Pero es necesario que dejemos a un lado esa teología antibíblica. Nos paremos desde la teología bíblica y digamos, tenemos un Dios que puede ser tu refugio, tenemos un Dios que puede ser tu amparo, tenemos un Dios que puede ser tu roca fuerte, tenemos un Dios que puede cambiar tu lamento en baile, tu tristeza en alegría. Él puede darte paz en medio del dolor. Señor, en esta hora, Padre amado,